tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Estefanía Danivali, soy especialista en cambio climático. Y nada, les vengo a contar un poquito de la importancia del cambio climático en este marco de la Expo de Marketing. Y primero quería agradecerles mucho por la invitación, porque vengo a hablar de un tema que no es tan conocido, me imagino que en este ámbito, y no es lo que se espera en general de una presentación dentro de una expo tan copada como esta. Pero bueno, me parece que la oportunidad de poder hablar de algo tan importante como es la crisis climática en este espacio es fundamental, y por eso le agradezco enormemente la invitación a Co-Creando Conciencia por haberme abrido este espacio. Entonces, para empezar un poquito, les quería mostrar la foto de lo que es nuestra casa, ¿no? Este es el planeta Tierra visto desde el espacio. Y la primera vez que hubo una imagen completa del planeta Tierra fue en 1972, se sacó desde el Apolo 17. Y si uno ve las imágenes o las grabaciones de los astronautas al enfrentarse a esta imagen y poder después traerla a la Tierra, es de gran admiración. A mí siempre me conmueve un montón ver lo hermoso que es nuestro planeta. Y si bien desde la Tierra nos parece gigante, desde afuera uno se empieza a notar lo pequeño y lo frágil que puede ser, ¿no? Básicamente, en esta imagen lo que les quiero mostrar es cómo se ve la Argentina desde el espacio, y particularmente quiero hacer énfasis en la atmósfera. Esa liñita chiquitita que ven, ese brillo, esa delgada línea que rodea nuestro planeta Tierra es la atmósfera. Ese conjunto de gases que nos rodea y nos protege es fundamental para nuestra vida. Básicamente es lo que permite que hoy en la Tierra haya en promedio 14 grados en vez de menos 18, por lo cual es básicamente lo que permite la vida en la Tierra. Y si bien desde abajo lo vemos como gigante, enorme, el cielo parece inmenso, cuando uno le pone perspectiva y lo mira desde afuera, puede ver lo delgada que es esa línea, ¿no? Básicamente, el cambio climático es una problemática fundamental y, desde mi perspectiva, una de las mayores crisis que enfrentaremos este siglo, y tiene mucho que ver con la atmósfera. Básicamente, la atmósfera, para contarlo simplificadamente, es como una manta o una sábana que rodea la Tierra y regula la entrada y salida de energía desde el Sol a la Tierra y de la Tierra hacia afuera, hacia el espacio. Básicamente, en los últimos años, particularmente en los últimos 200 años, en particular desde la Revolución Industrial, hemos estado, gracias a nuestra actividad humana, aumentando el grosor de esta manta. Y la estamos convirtiendo desde una manta de hilo a una manta de lana, y una manta cada vez más gruesa, que justamente no permite que la energía se disipe al espacio y se mantenga la temperatura en un promedio más o menos estable, sino que en los últimos 200 años la temperatura ha ido aumentando. Este es lo que se conoce básicamente como el efecto invernadero, y como les decía inicialmente, el efecto invernadero es un efecto natural que nos permite la vida, pero nosotros, con nuestra acción, con nuestra actividad que venimos desarrollando, en particular desde la Revolución Industrial, la venimos engrosando y la venimos alterando. Por eso justamente el 97% de los científicos dicen que el cambio climático tiene causas humanas. Básicamente, acá, a ver si funciona, les quiero mostrar justamente el tema de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Son estos gases que van engrosando la capa de la atmósfera. Este gráfico que les muestra la concentración, este videito del gráfico que les muestra la concentración de los últimos 800.000 años de la historia del planeta. Básicamente, como pueden ver, siempre se mantuvo en unos rangos hasta 300. Hasta la Revolución Industrial, donde empezó a pegar un pico. Justamente lo que quiero que vean es cómo va subiendo exponencialmente esta curva de concentración de lo que es el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, y luego a partir de los 80 y a partir de los 90 va subiendo y va incrementando. O sea, iniciamos mira, por ejemplo, les quería contar, hace
En 2011 teníamos una concentración de 395 ppm partes por millón, no importa la unidad. Hace un año estábamos en 417, la semana pasada en 419. Y cuando yo nací, hace ya 32 años, la concentración era de 385. Estos últimos 32 años de vida, la concentración subió un montón, subió exponencialmente. Y esto marca justamente en tiempos tan largos como los de el planeta, este salto tan grande de las concentraciones de gases de efecto invernadero está afectando todo el ecosistema del cual somos parte. Miren, ahí pueden ver la proporción, o sea, cuánto creció, cuánto aumentó en los tiempos históricos, o sea, miren, básicamente, ya termina, yo sé que este videito es largo, pero a mí me encanta mostrarlo, ya que es muy visual de cómo en los últimos 200 años aumentamos más de 100 ppm o partes por millón la concentración, y justamente esto indica cómo nuestra actividad realmente está afectando procesos naturales que no le está dando el tiempo a la naturaleza y al ambiente a acomodarse, a poder ser resiliente y a poder ajustarse a los cambios que estamos percibiendo. ¿Qué pasa? Esta concentración, este aumento de la concentración, este aumento del grosor de la manta, ¿qué produce? ¿Qué impactos produce? El más básico, el que más se conoce es este aumento de la temperatura. Pero en general nosotros no nos terminamos de dar cuenta porque la temperatura varía por las estaciones, pero por eso yo les quiero mostrar este gráfico que es tan visual. Acá lo que se ve en la gama de colores es la temperatura media de Argentina, cómo ha ido cambiando desde 1900 a el 2020. Pueden ver cómo la temperatura media ha ido subiendo, si bien hay algunos picos de años calurosos a principios del siglo pasado, ven como que en los últimos 20 años ya casi no hay años fríos. Entonces, la temperatura media global ha ido aumentando y eso nos impacta a todos. Básicamente, un informe que salió hace poco de la Organización Meteorológica Mundial muestra que la década del 2011 al 2020 ha sido hasta ahora la década más caliente desde que se tiene en registro, y básicamente los últimos 6 años son los años más calientes en lo que respecta a la temperatura global desde que se toman mediciones de temperatura. Eso es un montón. O sea, las estadísticas están yéndose a las nubes y esto nos impacta. ¿Cómo? Miren, nos impacta en diferentes maneras, ¿no? El cambio climático afecta los patrones de temperatura, los patrones de lluvias, hace que tengamos tormentas más frecuentes, más intensas, sequías mucho más largas, más prolongadas, incluso que tengamos olas de calor, olas de frío. Justamente los cambios que estamos provocando en todo el sistema climático en su conjunto hace que se exacerben los extremos y todos los fenómenos climáticos extremos, como por ejemplo las olas de calor, las tormentas, lo que decía de las sequías, se vayan exacerbando en sus extremos. Estos son algunos ejemplos de los impactos en nuestro país. Ven las fotos de lo que era el glaciar Uppsala, en lo que era en 1928 y lo que fue en 2004. El hecho de que nevara en Tierra del Fuego en Jujuy, y hiciera una ola de calor en Tierra del Fuego. Estos extremos, cómo va cambiando los patrones climáticos, y hace que, por ejemplo, ya no podamos mirar hacia atrás solo a la hora de pensar obras de infraestructura o a la hora de pensar cómo son los patrones del clima para las cosechas. Justamente, el clima está cambiando, estamos afectándolo y estamos viéndolo día a día. Pero bueno, el cambio climático no es nuevo, pero sin embargo recién ahora se está empezando a hablar. Del cambio climático se sabe, se tiene registro y se ha empezado a advertir desde 1970. Sin embargo, como es una problemática que es multicausal, las causas no están directamente conectadas con las consecuencias, por un tema de que no es una sola cosa, sino que son un montón, no es un solo actor, sino que son todos.
y también porque los efectos no se ven inmediatamente. Recién lo estamos empezando a ver ahora, pero, como les digo, desde 1970 se sabe, y en ese momento, como no se veía directamente qué estaba pasando, nadie lo podía ver o sentir, se creía que, bueno, ya va a venir, no es un problema del futuro, no es un problema de la ahora tenemos problemas más importantes. Y se viene pateando la cuestión del cambio climático. Y lo que estamos haciendo es robándole a las generaciones que vienen, justamente. Estamos pidiéndole prestado y ya a esta altura ya no estamos pasando del préstamo de las generaciones que vienen, la calidad del ambiente que les dejamos, la calidad del planeta que les dejamos a esas generaciones. Porque justamente, como venimos produciendo y consumiendo de una forma muy particular, muy exacerbada, muy poco consciente de que vivimos en un planeta finito, con recursos finitos, desde 1970 que ya se sabe y no se están generando los cambios, no se han visto los cambios y hasta incluso se los niega. Sin ir más lejos, ya por suerte expresidente de los Estados Unidos no creía en el cambio climático y decía que era un cuento chino. Pero bueno, por suerte, hoy ya la problemática ha tomado vuelo y un gran ejemplo de eso es que hoy yo estoy acá hablándoles en una exposición de marketing sobre cambio climático y lo que yo quiero aprovechar para transmitirles es justamente que es una problemática que nos afecta a todos en cualquier escala y no es solo algo que tienen que resolver los estados, las empresas, los grandes actores, los que mueven la aguja, no se mueve solo porque haya que hacer una acción gigantesca. Justamente para el cambio climático lo que se requiere para luchar contra esta crisis, se requiere la acción colectiva de todos los actores, ya sean los individuos, las empresas, las ONG, los estados. Justamente lo que necesitamos es una acción colectiva. Y básicamente yo les quiero mostrar cómo en general con una problemática tan inabordable como el cambio climático uno cree que la acción individual no aporta. Pero es justamente a la inversa. Les traigo acá dos imágenes de un artista que realmente me parece brillante en la forma de mostrar el pensamiento colectivo. Justamente, uno cree que si dejara de consumir o de andar en auto un día por semana, o dejara de consumir carne un día por semana, o no recicla porque no, bueno, pero ¿qué cambia lo que yo hago? Bueno, una acción suma. Y si todos sumamos nuestras acciones individuales, tendríamos una acción colectiva. No solo desde las tareas que podemos hacer desde nuestro hogar, sino también justamente el enfoque que les quiero traer es de las decisiones y cómo decimos individualmente y colectivamente a la hora de votar, de exigir a nuestros gobernantes que se cumplan las leyes, el hecho también de comunicar justamente. Yo creo que la pandemia ha traído esta oportunidad de ver cuán conectados estamos con el ambiente que nos rodea. Hasta ahora yo creo que nos veíamos siempre muy desconectados, como el hombre por encima de la naturaleza, como que no nos afecta la naturaleza. La naturaleza es algo que está ahí para proveernos recursos, para proveernos servicios ecosistémicos, para proveernos placer, ocio, belleza. Pero justamente creo en el último tiempo, por suerte, se ha visto cada vez más que nuestras acciones sobre esta naturaleza vuelven, ¿no? Justamente estas imágenes a mí me parecen súper claras, la del pingüinito en un barco hecho de plástico con las vacunas y los barbijos, en un mar donde en un océano donde ya no quedan hielos y justamente estamos intentando sobrellevar y salir de esta pandemia. Esta pandemia fue provocada por el avance del hombre sobre la naturaleza, donde nos pasamos los límites y nos olvidamos que somos todos parte de un mismo ecosistema. Entonces, justamente, mi planteo es, para salir de esta pandemia y para que esta no sea la primera de muchas, la solución tiene que venir de manera colectiva. Y esa acción colectiva se construye a partir de las acciones individuales y tiene que ser de esperar, justamente como plantea Einstein, la innovación es
a partir de actuar distinto. No podemos salir de esta pandemia esperando actuando de la misma manera de lo que estábamos actuando antes. Tenemos que actuar distinto, tenemos que tomar conciencia de que somos parte de un ecosistema y somos una parte más, como todo el resto de los seres que habitan el planeta. Pero bueno, ¿qué podemos hacer ante esta crisis climática? Para mí hay 4 acciones que les traigo o 4 conceptos que les traigo, pero particularmente voy a hacer foco en el último. Se puede mitigar. ¿Qué es mitigar? Mitigar es tomar acciones como, por ejemplo, andar en bici cuando hacemos trayectos cortos, o tener una dieta más variada, o, por ejemplo, usar, no sé, iluminación LED, o no sé, todas las acciones que más o menos se conocen por ahí, son no sé, reciclar, se me ocurre. Otra acción importante es adaptar. Adaptarnos es importante porque el cambio climático ya está acá y los impactos ya los vemos y ya están pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la forma en que veníamos haciendo las cosas y adaptarnos para que los impactos del cambio climático nos afecten lo menos posible o justamente podamos aumentar nuestra resiliencia, podamos aumentar nuestra capacidad de reponernos ante las crisis. Conocer, justamente, es fundamental. Hay que aprender sobre la crisis climática, hay que basarse en la ciencia, hay que escuchar a lo que dice la ciencia, es lo que creo que nos ha llevado adelante y nos ha permitido ir prosperando en esta pandemia. La ciencia lo dice hace mucho tiempo, todo lo que viene pasando, y ha sido ignorada mucho tiempo en este mundo de la posverdad. Yo creo que la ciencia, con el método científico que permite probar, obviamente no es la verdad absoluta, no hay una verdad absoluta, pero permite ir aprendiendo sobre el camino, ir viendo, ok, por acá no, ok, pruebo, llego, tengo una conclusión, bueno, vamos por acá. Entonces, aprender sobre el cambio climático es fundamental, que se empiece a enseñar sobre temas ambientales en las escuelas. Ahora, hace poquito se sancionó la Ley de Educación Ambiental, hace un par de meses se había sancionado lo que es la Ley Yolanda, que todas estas leyes construyen y permiten difundir el conocimiento sobre temas ambientales y particularmente el cambio climático en distintos ámbitos, ya sea el gobierno, las empresas, la escuela. O sea, yo creo que hoy en día tenemos una gran ventaja, es que los niños ya vienen mucho más conectados con todo esto y son los grandes maestros de sus hogares. Y básicamente el último punto, que es el que les quería traer, comunicar. Todos podemos ser voceros y todos podemos ser comunicadores de cambio climático y de las problemáticas ambientales. No se requiere tanta profundidad técnica. Lo que se requiere es prestar atención, es leer, es basarse en la ciencia. Y me parece que lo fundamental, que lo que les quería traer es, no hace falta ser un medio. Yo creo que una empresa puede empezar a sensibilizar sobre estas problemáticas con sus clientes, con sus propios empleados, puede afectar su propia comunidad y todos podemos ir aportando un granito de arena, ir diseminando la urgencia que nos brinda la crisis climática y la oportunidad que nos brinda de actuar distinto, de salir mejores y justamente aprovechar este corte que se hizo en 2020 para pensar la próxima década como la década donde justamente vamos a empezar a actuar distinto, vamos a empezar a innovar y vamos a empezar a relacionarnos de una manera más ecosistémica con el ambiente del que somos parte, para justamente garantizar nuestra propia supervivencia, porque el planeta va a seguir ahí, el planeta lamentablemente va a seguir adelante sin nosotros. Pero bueno, nosotros somos esa especie que cree que es la más inteligente sobre la Tierra, y me parece que lo fundamental que tenemos que entender es que somos parte de este planeta y tenemos que cuidarlo como todas las otras partes, y justamente nuestra inteligencia está en hacer las cosas distinto, lo que las veníamos haciendo, aprender de nuestros errores y superarlos.
Nada, muchísimas gracias. Espero haberles, aunque sea despertado curiosidad y que puedan informarse sobre el cambio climático y se puedan convertir en futuros voceros de la urgencia climática. Tantas las marcas. Perdón, ahí te vuelvo a saludar. Muchísimas gracias, Steffi. Nos parece súper importante que en este tipo de eventos, en donde hay tantas marcas y donde hay tantos empresarios escuchándonos, podamos empezar a incorporar diferentes charlas sobre el cambio climático y sobre conciencia de ecosistema y medio ambiente. Así que muchísimas gracias por tu disertación. Muchas gracias por el espacio y espero que les haya sido interesante. Lo fue. Muchísimas gracias.